una historia realmente muy linda, la que, bueno, podemos comentar antes de entrar aquí al estudio, pero realmente, ¿cómo era antes el fútbol cuando nació allá en el Porvenir, jugando usted futbolísticamente? Y era el pan nuestro de cada día, ¿no? Eh, yo siempre digo, no teníamos opción, digamos, por un montón de motivos, por la época que vivíamos, por la clase social que éramos, digamos, gente muy humilde, por la zona donde vivíamos, no teníamos la posibilidad de movilizarnos, por decir algo, y como yo siempre digo, no teníamos moto, no teníamos auto, no teníamos dónde ir, entonces, digamos, el centro de acción era el club, o sea, la salida era el club, dónde vamos al club, y de ahí no salíamos, entonces eso creó ahí una concentración, digamos, de gente, y como lo único que hacíamos era jugar fútbol, porque tampoco teníamos otra, digamos, otra opción. Entonces yo pienso que a raíz de eso fue que se fue creando esa, digamos, esa escuela de fútbol de Puesto Viejo, y de la cual salieron jugadores importantes, ¿no? Ustedes cuando, o sea, comenzaron, por supuesto, no había técnico, no había... O sea, No, la claro. reunión de ustedes era, la diversión, digamos, era el fútbol. Sí, y en verano, digamos, salíamos del trabajo a las 8, teníamos una hora para jugar, entonces eso era todos los días, todo, no es que un día sí, un día no, era todos los días. Terminábamos del trabajo en la herrería de don Humberto Cragnolini, y de ahí cruzábamos la calle donde está la cancha, que no era donde está ahora, sino ahí pegadita, que cerca de la esquina estaba el club, y ahí estaba la cancha, entonces la teníamos a 50 metros, y entonces salíamos del trabajo y a jugar hasta que veíamos, hasta que había luz natural. Y fue un equipo, integraste o compartiste equipo con quienes también participaron de esta época dorada del Club del Porvenir, bueno, Ártico, Ambrosich, los hermanos Ambrosich, Copetti, bueno, era un poquito más joven, ¿no? No, y Ártico también, y Ambrosich, el menor también, el mayor no porque era bastante mayor que yo, inclusive el mayor jugó mucho tiempo con mi padre. Cuando mi padre jugaba, entonces ellos eran compañeros de equipo, pero él fue bastante antes. Y después ya cuando vino Héctor, que es el menor, él es menor que yo, y sí, jugábamos ahí en el club, digamos, cuando había, sí, como te cuento, que jugábamos todos los días, pero no alcanzamos a compartir equipo organizado, digamos, de jugar así en la segunda o en la primera, porque yo soy un poco más grande, entonces ellos empezaron cuando yo hacía un año que me había ido, entonces ahí arrancaron. ¿Cómo nace esto de, bueno, de irse a otro lugar, esa pasión por el fútbol? Bueno, yo fui un apasionado del fútbol desde que tengo uso de razón, no sé, que iba a la escuela, que nos daban 15 minutos de recreo, y eso era a muerte los 15 minutos siempre. Entonces, desde que yo me acuerde fue una pasión lo que yo tuve, y de muy chiquito ya pensaba en que quería ser jugador. Y lógicamente uno no piensa a dónde va a llegar, pero porque esos son etapas que uno va quemando, ¿no? Entonces, no que yo quiero ser jugador del Porvenir, que quiero jugar en la primera, y después cuando ya estás en el Porvenir y jugando en primera, entonces, uy, no, qué lindo sería irme a Córdoba, y después cuando estás en Córdoba te querés ir a Buenos Aires, y así sucesivamente, ¿no? Así se fue dando, afortunadamente se me fueron cumpliendo y cuando ya, digamos, hice el primer salto de la colonia a Córdoba, ahí sí ya empieza uno como a pensar, sí puedo, ¿no? Sí. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero ser, entonces ahí ya se acentúa más la cuestión por el fútbol. Hugo, si mirás la pantalla, bueno, hay una foto de la reserva del Porvenir. Salimos campeones con ese equipo. Y ahí estás al lado del que tiene la pelota, ¿no? Ajá. El que está... ¿Vos sabés quién es él? No, el que tiene el fútbol en la mano, no. El papá de Cucalo. Y está Gerardo Cragnolini arriba. Gerardo Cragnolini, estos eran unos señores de ambos, de Anfunes. Este muchacho es Cragnolini de apellido, este también. El Lépore,
Todos de Puesto Viejo, obviamente. Todos de Puesto Viejo. En un momento que la cancha estaba, como decías, al lado de la familia claro, Dorrego. Esto que se ve al fondo es la edificación del club ahí. Claro. Y Miguel Ángel Cragnolini es este. Bien. Sí, el más chiquito. Éramos los dos más jovencitos. Bien adolescente. Teníamos ahí, no sé, 16 años, creo, una cosa así. Y vos con 16 años te vas a... Y don Humberto, este es el papá, el dueño, el que era el dueño de la herrería, el papá de... Humberto Cragnolini. El papá de Miguel. Con 16 años te vas a Libertad. Y yo me fui a Libertad, tenía en el año 65. 19, sí. 18 años tenía. 18 años. 18 años. Ahí estuviste 2 años. 2 años. 65, 66 y en el 67 me fui para Gimnasia. Y te ven y te llevan a Gimnasia. A ver, no, también más o menos similar a lo que pasó con la ida a Colombia, ¿no? Yo voy a Córdoba porque se hace un torneo relámpago de esos que hacíamos en esa época, que se jugaban, que empezaba uno a jugar a las 10 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, y jugaba uno 4 o 5 partidos, depende de los equipos que hubiera. Y un día nos invitaron a un campeonato a Colonia Tirolesa. Y fuimos con un equipo de ahí, de Puesto Viejo, de amigos y no sé qué, creo que había 1 o 2 muchachos de La Puerta, también jugaban. Y armamos un equipo ahí improvisado, así, fuimos a jugar ese torneo y llegamos a la final del torneo. Y jugamos la final con la 4ª división de Libertad, que la habían traído, habían invitado, entonces Libertad trajo la 4ª división y bueno, y llegamos a la final los dos. Y entonces cuando terminó el partido, el delegado de Libertad me habló, se acercó, me habló. Me dijo, ¿no te gustaría ir a jugar a Libertad? Le digo, claro, lógico, me encantaría. Y bueno, ahí arrancó. Y después ese mismo señor, que se llamaba Luis Marioni, ese mismo señor, él era como un veedor o como un cazatalentos que le dicen ahora. Como hay ahora que lleva a chicos a jugar a Buenos Aires. Y él tenía la conexión con los 2 equipos de La Plata, con Estudiante y con Gimnasia. Entonces, inicialmente iba a ir a Estudiantes, pero después en Estudiante hablamos y no sé qué, y era la época de Juanchi Taberna, no sé si ustedes lo sintieron nombrar, bueno, un chico Aguilar que era un fenómeno. Entonces estaba muy cubierta la plaza de número 9 para la tercera, porque yo no tenía edad de 4ª, tenía edad de tercera. En la única división que podía jugar era en tercera. Claro. Y entonces este señor me dijo, no, mejor vamos a Gimnasia. Y bueno, y así llegué a Gimnasia y llegué, me acuerdo, llegamos a Gimnasia y organizaron, en esa época se acostumbraba, no sé si todavía lo harán, digamos, en ese momento fuimos como 4 o 5 chicos a probarnos, estábamos, chicos del interior, estábamos en Gimnasia, éramos como 4 o 5, entonces organizaron un partido, la tercera de Gimnasia contra la primera, exclusivamente para vernos a nosotros, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, en una cancha de entrenamiento jugamos y cuando terminó el primer tiempo, el técnico de la tercera de Gimnasia me dice, Londero, ya está bien, cámbiese, ya no va a jugar más, cámbiese y mañana se presenta en la sede. Y sí, era para firmar ya, o sea, jugué el primer tiempo solamente y me sacó el tipo y ya... Porque en esa época también, yo creo que después yo pensando, me imagino que debe haber sido por eso, se robaban mucho los jugadores, ¿viste? Había gente mirando y entonces, claro, si los tipos no se apuraban de pronto a hacerte firmar, venía otro y te llevaba, ¿viste? Entonces yo creo que por eso debe haber sido así tan rápida la cosa, ¿no? Ahora, cuando usted está en Gimnasia, ¿vive en pensión? ¿Ya es permanente? ¿O cómo Inicialmente, el primer año en la tribuna, debajo de la tribuna. Ajá. Gimnasia tenía como 6 o 7 habitaciones a lo largo de la tribuna, de una de las tribunas, tenía unas habitaciones organizadas ahí, y ahí vivíamos como 13 o 14 chicos del interior, todos del interior. Había chaqueño, un santiagueño, 2 misioneros, había de la provincia de Buenos Aires, había como 3 o 4, bueno, éramos como 12, 14, yo no sé cuánto era. Y vivíamos ahí, comíamos, o sea, almorzábamos y comíamos y cenábamos en el club, en el comedor del club, y dormíamos ahí en la, digamos, en la pensión del club, o sea que
vivíamos en el club, digamos. Vivíamos en el club. Estamos hablando de la época finales de los años 70. Hay que tener en cuenta 67. que 67. Pues. Cerca de lo que fue Estudiantes de los tres Copas Libertadores. Estudiantes estaba en pleno apogeo, claro. Estudiantes en el 66 ya apuntaba, y en el 67 creo que fue la primera Libertadores. La primera Libertadores. Ganan 3 Libertadores seguidas. Claro, estaba en su apogeo, Estudiantes estaba en su apogeo. No sé si vos tenés algo del fin de semana, del jueves pasado. Sí, porque el jueves que se hizo una cena en el Club del Porvenir de Puesto Viejo, tuvimos la oportunidad de ir hablando, y bueno, las historias son similares, ¿no? De jovencitos que trabajaban en la chacra con su familia y que los venían a buscar y terminaban en otros clubes. Por ejemplo, lo que le pasó a Héctor Ártico, que jamás había ido a Córdoba Capital y de repente lo vinieron a buscar de Talleres de Córdoba. Y bueno, terminó su carrera obviamente o completó su trayectoria futbolística jugando en River en un momento con Roberto Perfumo haciendo dupla en la defensa. Así que si te parece podemos compartir algunos de los testimonios y después nos quedan algunos más. Pero bueno, también el recuerdo y otro de los que surgió de Puesto Viejo, Héctor el Gringo Ártico. Bueno, a ver. Bueno, ahí estábamos, entonces vamos buscando todo ese material que, como decíamos, eso... Vamos a jugar con River a Colombia, veníamos de una gira por México, vamos a Colombia y nos toca jugar con... Esa es la anécdota que ya la vamos a compartir en un ratito, de la anécdota que enfrenta a Hugo Londero, pero bueno, la vamos a dejar para su etapa de Colombia. Eso ya más adelante. Más adelante en el programa nos estábamos adelantando. Ya se van a juntar. Sí. No eso aquí en Argentina, sino trascendiendo a Argentina. Sí, en Medellín. Sí. Ahora sí. Bueno. Tuve la suerte de jugar algunos partidos amistosos en Las Varillas, en Villa María, no me acuerdo para qué otro lado fuimos para afuera, ¿viste? Y anduve bastante bien, ¿me entendés? Y ahora decidieron directamente no esperar el año, sino comprarme nomás. Y así me pasé 5 años en Talleres, hasta que fui a River en el 74, y arranqué ya con River y tuvimos la suerte de salir campeón después de 18 años, que recién lo estaban pasando ahí. Que es una cosa, viste, como yo hoy en día con 69 años, yo me levanto todos los días y le doy gracias a Dios la bendición que me dio en las piernas, en los pies, de poder jugar al fútbol. Por segundo le digo gracias, Señor, porque estoy sano. Y tercero, le agradezco que tengo trabajo, porque con la jubilación que nos tenemos no se puede vivir. Los gobiernos son muy insensibles, ¿me entendés? Entonces yo agradezco estar bien físicamente, poder trabajar, todas esas cosas, y poder estar bien, ¿me entendés? La mayoría de los muchachos que han salido a jugar al fútbol de acá, el hermano del Héctor, el Guti, no sé si se acuerdan ustedes, que sí, gran jugador ese, fue uno de los primeros, después el Beto Contesi, el Hugo, yo... No me acuerdo quién más salió de acá, ¿viste? Salieron 5 o 6, todos de acá. El Cucarlo. El Cucarlo. A mí no pasa que el Cucarlo, ¿viste? No sé. Era peor que yo. Yo no fumo, no chupo, pero hay otras cosas que soy una desgracia, ¿viste? Eran otros tiempos. Otros tiempos, sí, otros tiempos, ¿viste? Pasa que vos salís de un lugar, ¿cómo te puedo explicar? De Colonia Carolla, y te vas al gran mundo donde vos tenés televisión, tenés esto, tenés aquello, y allá te hacen así, y del otro lado te hacen así, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y vos no le decís que no. Hay muchas tentaciones. Muchas tentaciones. Yo cuando era pibito y decía, me la aguanto, pero yo me doy cuenta que tenía de chico personalidad, yo tenía mis amigos, y se iban al baile y yo me quedaba, pero yo llegué a jugar profesionalmente, ¿me entendés? Y me decían, más de una vez, che, boludo, viste que... típico de los muchachos, vamos, no, yo me quedo. Pero yo me di el gusto de lo que me gustaba, de poder hacerlo, ¿me entendés? Me di el gusto de vestir, como le dije recién a Hugo, yo en River jugué de 5, de 8 y de 10 y hice goles, que no es para cualquiera, ¿me entendés? Es un plus especial que vos tenés, aparte de lo que haces, ¿me entendés? Yo si bien era central, pero cuando me tocó jugar de 5, de 8, de 10, tuve la suerte de hacer goles con la camiseta de River. Yo con la camiseta de 10 de River haciendo goles. Pateaba papa acá y batata. No, si no te ríes, la verdad. No, pero es así. ¿Era más fácil en tu época ir a jugar al exterior o No, ahora juegan 2 partidos bien y los llevan, es otra cosa, ¿me entendés? Antes vos eras un buen jugador cuando jugaba, qué sé yo, 5 o 6 años en un club y te conocían y decían, no,
Este tiene 6 años, tiene una trayectoria ya. Ahora no dura ni 5 meses, 6 meses. ¿Me entendés? Pasan y decís, ¿quién jugaba en River el campeonato pasó? Y no me acuerdo, mirá, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está el Piripicho ese, cómo se llamaba, el 10? Ya nadie sabe dónde está, que era de argentino. ¿Me entendés? Entonces, se van muy rápido. Bueno, Héctor Ártico, una parte interesante también de la historia de Puesto Viejo, porque llegó a vestir nada más y nada menos la camiseta de River, salir campeón y marcar goles, como dijo él, y ya después vamos a contar un poquito la anécdota de este enfrentamiento de dos de Puesto Viejo en Colombia. Bueno, nombramos recién al Beto Contesi. Sí. ¿El Beto jugó con usted? Sí, con el Beto sí alcanzamos a jugar algo. No mucho, pero sí alcanzamos porque él también se fue antes que yo. Pero alcanzamos a jugar, no sé, algún torneo y partidos amistosos y esa época, porque en esa época se jugaban, la pica era Porvenir San Martín, porque San Martín también tenía un buen equipo, jugaba el Beto, jugaba el hermano, jugaban los hermanos Vergaña, jugaban todos de ahí cerquita también, los Panotini. Entonces era el clásico, ¿no? Era el clásico, San Martín y Porvenir era el clásico, entonces alcanzamos a jugar algunos partidos. Sí, un poco también, ¿no? La gente de Porvenir siempre a último se aboca un poco al San Martín, porque sí, por la cercanía. Claro, se nutrió mucho también la gente de San Martín con los del Porvenir, claro, ¿no? Claro, sí. Porque había buenos futbolistas dentro del Porvenir, porque futbolísticamente se habla de que, bueno, salieron grandes figuras de ahí, de ese lugar. Sí. Por eso San Martín por allí quiso traer gente también para ello, ¿no? Tuvimos la suerte de salir algunos, pero el Porvenir siempre se nutrió de los jugadores de Puesto Viejo. Salvo uno o dos que traían de Córdoba o de Anfune, en esa época trajeron algunos jugadores de Anfune, pero el resto siempre fueron de Puesto Viejo, o sea, no era que se fueran del Bocha o de la Agraria o de San Martín, se fueran para allá, no, al revés. Alguno que salía Puesto Viejo más bien venía para acá, pero de acá para allá no iba ninguno, ¿viste? Allá siempre se nutrieron con la gente de Puesto Viejo. De Puesto Viejo. Sí. Y ahí, bueno, está el ejemplo de los hermanos Ambrosich, claro. Agustín Ambrosich, que llegó a Newell's. Y Héctor Ambrosich, el flaco, quizás porque lo conocemos mucho más, ha sido técnico de San Martín hace poco. San Martín. Llegó a Instituto Atlético Central Córdoba y también pudimos dialogar con él. Hemos tenido una charla y está bueno recordar. Bueno, él se emociona cuando habla de esa época de Puesto Viejo, porque bueno, era esto de decir todos los días jugando al fútbol en la cancha que estaba al frente de la herrería. Así que también vamos a compartir el testimonio del flaco Ambrosich. Sí, salieron prácticamente todos de acá. El primero que salió fue mi hermano, que de acá se fue a Faluche, bueno, después se fue a Córdoba, a Rosario. Y después fue Lugo, y después salimos yo y Ártico, que Ártico se fue a Talleres, yo me fui a Instituto y después Copetti, Juan, Cucalo. Sí, Cucalo, sí, famoso. ¿Qué te acordás de esa época? O sea, vos me estás diciendo que todos los días jugaban al fútbol. Todos los días. Lo que pasa que ahí en la carpintería, era herrería y carpintería de los Crañolini, del padre de Gerardo, Miguel, y al Pepe, que hacía años que no lo veía y lo veo ahora, trabajaban 20 personas. En el molino de Rogelio, más el almacén, trabajaban 5 más. Aparte de todas las quintas, en todas las quintas había un empleado o dos, que todos se venían, pero todo era una cosa, realmente el que la vivió se acuerda, y por eso nos estamos acordando ahora las hechurías, las cosas que hacíamos, y fue, pero muchos años duró eso. Yo me fui a Córdoba a los 18 años y todavía era normal eso, y ahora, qué sé yo, es prácticamente la historia de Puesto Viejo, todos estos muchachos que están acá, porque todos tienen que ver con algo. ¿De quién más te acordás de ese equipo que integraste acá en Puesto Viejo? Además de los que hoy están acá, que por ahí son los... bueno, estaba la Vizcacha Risi, estaba Finito Panotini, el Rubén Olivo, que está acá,
recién empezaba, era más chico. Claro. Pero el club participaba en la Liga Colón o competía dentro de la Liga. La pasión que había acá en este club cuando se jugaba de local, había 150 personas que venían acá de todas las chacras, porque como te digo, estaba todo poblado y era mucha la gente que había. Y venían y colaboraban. El tejido, por ejemplo, el tejido perimetral de la cancha, lo hicimos a la tarde, después que dejaban de jugar al fútbol, tenían la máquina para hacer tejido, y se hizo el tejido ahí en el club, en el salón del club. Los postes, ahora vivo yo casualmente en esa casa, los donó el maestro Celi 2 eucaliptos, que los cortaron acá en la carpintería de Humberto Cragnolini, y ahí hicieron los postes cuadrados para cerrarlo, hicieron el perímetro con eso. O sea, todo muy humilde, pero con una pasión. Y después trajeron algunos muchachos de Córdoba, sobre todo cuando el Hugo Londero se fue a Córdoba y empezó a conocer, mandó a algunos muchachos que no podían jugar porque no podían entrenar, que eran buenos jugadores y tenían su historia también, ¿no? Pero muy bohemio, pero lindo, era muy sano, muy lindo. ¿Viste? Hasta la pasión con la que lo cuenta, ¿no? Te transmite ese sentido de pertenencia a Puesto Viejo. Sí, indudablemente que sí. Recién comentaba, bueno, cómo se hizo la cancha, ¿no? Toda una historia, ¿no? Y sí, porque yo me acuerdo que iba mucha gente y entonces la gente se metía a la cancha. Sí. Porque todos ahí así a lo largo de la cancha, entonces medios se metían a la cancha, entonces empezó a complicar la cosa, entonces hubo que hacer el tejido. Dos partes, la de detrás de un arco y la otra, porque ya la otra parte era pura chacra, eso eran plantaciones de batata y de papa, pero ya la gente no iba para allá, la gente se quedaba en esta parte. Y lo hicimos nosotros, el tejido, hacían los postes en la carpintería de Humberto, cortaron los postes de quebracho y... Yo no sé quién fue, se levantó una máquina o consiguieron una máquina y había que darle, metíamos el alambre y había que darle, manivela había que darle y entonces se iba haciéndole ahí y después eso se iba tejiendo hasta hacer pero el tejido lo hicimos todos nosotros. Qué bárbaro. Sí, Santiago. Recién se comunicaba con nosotros Aníbal Braco, que le mandamos un saludo, un amigo de Héctor Ártigo, que nos decía un poco, coincidía con lo que decía Héctor en la nota, que antes tenía que pasar un tiempo para que un club te tuviera en cuenta, te viera y te llevara. Ahora todo es mucho más dinámico, mucho más rápido. Quizás también juegan mucho los representantes y también otros factores que hacen que quizás un jugador se destaque en una temporada en un club y ahí ya rápidamente pegue el salto a Europa u otros mercados. Eso no hay duda, claro. Yo, por ejemplo, en Colombia, los 4 primeros años hice 120 goles. Sí, 30 por año de promedio. 120 goles en 4 años y seguí jugando en Colombia. Hoy en día haces 20 goles y hoy en día la selección Colombia de hoy, los jugadores que están en la selección Colombia, los colombianos no los vieron nunca. No. Claro. James se vino a Argentina a los 16 años, Falcao se vino a River a los 15 años, 16 años, y así todo. Sánchez, un chico que juega de volante. Un día apareció Carlos Sánchez jugando en un equipo francés y lo llamaron y resultó ser un fenómeno, pero en Colombia nadie lo vio jugar. Entonces chicos que ni siquiera debutan en primera división y ya se van al exterior. En la época nuestra, para irte al exterior, bueno, de Colombia directamente no salíamos, pero en Argentina para poder emigrar tenías que jugar 5 o 6 años y romperla y ser un fenómeno para que medios te tengan en cuenta. Yo les propongo que hagamos una pausa. Sí, ya seguimos hablando más de la época que estuvo el fútbol aquí representado a través de Hugo Londero. Sí. Ya vamos a hablar de otro 9 también. Importante que nos falta escuchar. Bueno. Carlos Copetti. Juan Carlos Copetti. Realmente también otros jugadores interesantes que tuvo, no solamente Córdoba, sino también aquí en la zona, porque jugó en el Bocha en una época. Claro. Jugó en la época del Bocha. Bueno, vamos a la pausa y ya seguimos. Tiempo Deportivo. El Alquimista, librería y mercería, regalería, kiosco, fotocopias, plastificados, anillados, colocación de broches, la mejor atención y el mayor surtido. El Alquimista, en Don Bosco 1404, Colonia Carolla. El Alquimista, vos sabés.
CMC Sistemas. Toda la tecnología en conectividad al alcance de tu mano. Desarrollo de software, sistema de redes internas. Los tiempos corren y tu necesidad te lo demanda. Teléfono 0351 1575 06 592. Lauret Rectificaciones, Sociedad Anónima, líder en reconstrucción integral de motores diésel y nafteros. Nuestra trayectoria y permanencia en el mercado es sin duda nuestro principal capital. Rectificaciones Lauret, Almafuerte 558, Jesús María, teléfono 420-925 y 420-134. En Jesús María empezamos a separar la basura. Con el esfuerzo de todos habrá menos contaminación. Pone en una bolsa diferente todos los residuos secos como papel, cartón, plástico, vidrio y metal, tratando de que esté limpio y seco. Habrá días y horarios diferentes de recolección en cada barrio que podés chequear en la web municipal. Trabajemos juntos por una ciudad limpia, sana y ordenada. Municipalidad de Jesús María. Con vos. Porque septiembre nos pone muy contentos, queremos compartir esta alegría con vos. Farmacias Argüello y Nueva Rosa. Todo para su salud y belleza. Atendemos a todas las obras sociales. Ubicadas estratégicamente a lo largo de la Avenida San Martín. Teléfono 465-860. Ahora contamos con servicio de WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros mucho más fácil y rápido. Envíanos tu consulta o pedido al 3525-611-209 y te lo llevamos a domicilio. Farmacias Argüello y Nueva Rosa. Librería y juguetería Lugis. Te estamos esperando en nuestros 2 locales, los que ya conociste y donde te recibimos todo el año desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Encontrá todo lo que necesitas paseando en sus showrooms en Don Bosco 3480 y Don Bosco, esquina calle 1. Todos los servicios de copiado e impresiones, vía mail y WhatsApp. Además, realizamos todas las gestiones web que necesites. Lugis, el que tiene de todo. Teléfono 460-340, 464-684 o vía WhatsApp en 3525-500-553. Si no, 3525-500-554. Lugis, tenemos de todo. Taller de chapa y pintura de Diego Grigol. Banco de estirado de chasis. Cabina de pintura con lámparas infrarrojas. Pinturas PPG con laboratorio propio. Sistema Envirobase 100% base acuosa. Taller de chapa y pintura de Diego Grigol. Maximiliano de Olivo 35, Colonia Carolla. Teléfono 03525 15 646 642. Colonia Carolla, tierra de cultura y sabores típicos, únicos e inconfundibles. Colonia Carolla, una ciudad que apuesta al vecino y al turista. Todo un equipo de profesionales trabajando para informarte de primera mano, con los protagonistas en el lugar de los hechos. Alonso. Tiempo Deportivo por FM Comunicar. Muy bien, seguimos completando esta emisión especial de Tiempo Deportivo a través de la 90.7, el canal 907. Recién Ariel me hablaba de un número 9 que también surgió del porvenir. Yo le pediría a Hugo que lo describa, porque uno no lo vio jugar a Juan Carlos Copetti. A Juan Carlos, sí. ¿Qué me puede decir? No, era un jugador bárbaro. Lo que pasa que, perdón con Cucalo, pero él fue un poquito indisciplinado siempre. Le gustó más, o se inclinó más por la indisciplina que por el fútbol. Pero indiscutiblemente tenía las condiciones para jugar en cualquier parte. Un 9 extraordinario, con un físico privilegiado, muy buen jugador, goleador, y bueno, no llegó desgraciadamente por esas cosas, pero era un gran jugador. Juan Carlos era un gran jugador. Bueno, ¿te parece compartir la nota que hacíamos el jueves pasado en el Club El Porvenir? Sí, acá
en el club la mayoría de los jugadores, empezando de Agustín Ambrosich hasta, creo que el último fui yo, que salimos del Porvenir, después se desafilió y bueno, pero casi todos los jugadores salieron muchos de acá, que fueron como 5 o 6, que fueron a jugar a Córdoba, algunos más lejos. ¿Qué te acuerdas de esa época, de los partidos? Decía Héctor Ambrosí que era todos los días, al atardecer, juntarse fuera de la pelota. Sí, bueno, acá teníamos la cancha, que no es esta donde estamos ahora, sino allá cerca de Don Olivo, que se juntaban 30 personas a la Baja del Sol a jugar. Y había 30 muchachos que después el domingo había que jugar. Y todos colaboraban con el club, ninguno cobraba, ninguno, bueno. En la época que nos tocó a nosotros ir a jugar, bueno, no se habla de plata como ahora. Era voluntad de los padres, poner y bueno. Algunos tuvieron suerte. Y otros, como yo, que me volví porque ya no te pagaban directamente en Córdoba, no te pagaban. Yo a los 23 años me volví, 22, que era la mejor edad, y me tuve que volver porque no había cómo viajar, como que te pagaran, ¿no? ¿Y pero qué había? ¿Veedores que venían a verlos acá Puesto Viejo, que por eso los terminaban llevando a Córdoba? Sí, porque en esa vez se hacía partido, supo venir Talleres, sabía venir Belgrano, inauguraron la cancha de San Martín y ahí te veían. Y por supuesto había gente de Córdoba que venía y te veían, pero era uno cada 50 jugadores que te decían, este puede andar, y te iba. Y vos, lamentablemente, acá estábamos trabajando en la chacra, arando. En el caso mío, cuando me vinieron a buscar, yo estaba tirando alambre en la viña. Y me preguntan a mí quién era el jugador de fútbol. Y les digo, no sé, pregúntenle a mi papá. Y era yo. Claro. Y al otro día había que ir a jugar a Córdoba, no teníamos botines, no teníamos nada. Y bueno, fuiste. Y era así, teníamos un entrenamiento pero de trabajo, claro, no de fútbol acá, era de trabajo y de jugar todo el día el fútbol, pues no teníamos otra que fútbol. Hoy, en el fútbol de hoy, quizás hay mucha más disciplina, los controlan más a los adolescentes, a los jóvenes. Te manejan distinto. En el caso de Rigón y maneja, con que le costó mucho también a él. Lo costoso que fue para llevarlo a él, para estar donde está, cosa que nosotros no la teníamos, ni vehículos, ni conocíamos Córdoba, porque cuando íbamos a Córdoba no conocíamos Córdoba y no salíamos de acá, estábamos lejos de lo que era. Hoy es distinto. Después hoy apenas te ven jugar bien, ya tienen un tipo que te maneja, cosa que nosotros nada, ninguno de los jugadores de acá. Escaso Ártico y donde lo que tuvo suerte, ese fue el primero, uno de los primeros. Y hoy reencontrarse con toda esta gente, ¿qué imagínate vos. Y todos estos viejos, yo les digo viejos porque tienen 70 y pico, yo tengo 62, y llegué a jugar con todo esto. Yo tenía 15 años, 14 cuando juegan la primera del Porvenir, y a ellos tenían 28, algunos 25, y bueno, vos los ves y el que está, o los que estamos, ¿no? Claro. Y no es solamente del Club del Porvenir, porque hay gente de otro club que están acá también. Y es muy lindo esto. Así que esperamos, bueno, siempre cuando viene el Lugo Londero es una persona muy querida acá. Es muy bueno Lugo, así que siempre lo han tenido en cuenta, desde que se fue hasta el día de hoy siempre se come asado cuando él viene, porque ha sido muy buena persona. Muy bien. Otro de los recuerdos, ¿no? De la época. Y recién él dijo algo muy cierto, que tiene mucho que ver. Éramos muchos los que jugábamos, a veces éramos 20, o sea, jugábamos 11 contra 11. Pero lo que él dice es cierto, había muchachos que ya tenían 25, 26 años, y tanto él como yo
en determinado momento teníamos 14 años, 15 años y ya jugábamos con esa gente. Entonces eso te va curtiendo, ¿viste? Te va dando una cierta... Un roce. Sí, un roce con personas que en ese momento juegan mejor que vos y que son más grandes, que tienen más experiencia. Entonces eso te ayuda, ¿no? Porque era mucha la diferencia de edad. Pero uno se metía igual, ¿viste? Usted nace futbolísticamente en el Porvenir, luego se va a Córdoba, Buenos Aires, viviendo la pensión. ¿Cómo era la vida en la pensión? Bueno, Sí, pensión le llaman ahora, pero no. Linda, porque imagínate, 14 muchachos, todos más o menos de la misma edad y de tan distintas partes del país. Es una experiencia muy bonita, ¿viste? Y bueno, en esa época no teníamos televisión ni nada de eso, entonces toda la diversión era, digamos, ahí entre nosotros, ¿no? Sí. Jugábamos a las cartas o hacíamos cosas ahí en el club, pero una época extraordinaria, una época muy linda. ¿Ustedes cobraban por estar ya como integrante del plantel? ¿O no? En tercera división nos daban la comida, la pensión, y nos daban por ahí algún pesito para andar, no sé qué, si alguna vez íbamos al cine o alguna cosa, pero no, una cosa mínima. Y después ya cuando haces contrato profesional, ya sí, pero mientras tanto no. ¿Cómo era la Liga Regional Colón en aquellos tiempos? Volviendo recién hablamos de lo que era el Porvenir, de los primeros tiempos de San Martín. ¿Qué clubes había? ¿Cuáles eran, digamos, esas picas que se daban tradicionalmente? En esa época era Jesús María y Colonia Carolla. Entraban los 4 equipos de Colonia Carolla, los 4 equipos de Jesús María, 2 equipos de Colonia Tirolesa. En una época había un equipo de Ascochinga, después tuvo Salsipuedes. Eran eso más o menos los... Pero los partidos buenos eran lógicamente con la gente de Jesús María, ¿no? Falucho, Talleres, Pío León, sobre todo Falucho y Talleres, ¿no? A nosotros nos tocó la época, no mucho tiempo, pero sí nos tocó, yo alcancé a jugar varios partidos en contra del Pelado Viverti, de Sebastián Viverti, y de Montserrat, un marcador central que fue muy famoso acá, jugó en Belgrano de Córdoba, un gran jugador. Diablo Montserrat, Roberto Montserrat. Entonces, eran lindos partidos y las canchas de Talleres y de Falucho, que tienen tribunas grandes, se llenaban. Iba mucha gente, a Jesús María iba mucha gente a ver los partidos. Eran partidos lindos, era un buen campeonato. Era un buen campeonato porque éramos 10 o 12 equipos, pero buenos equipos. Los equipos de Tirolesa eran buenísimos. Tenían algunos jugadores de ahí de la zona, los Conci, que eran como 3 o 4, eran hermanos, dos hermanos de un lado, los otros 2 primos. Prácticamente todo sí, eran unos equipos fuertísimos, ¿no? O sea, eran unos partidazos, sobre todo con los de, ¿cómo es que se llama? Porque uno Independiente y el otro... Sportivo Tirolesa. Sportivo era el más fuerte. Unos partidazos eran. En la actualidad hubo años que fue muy fuerte, así. Muy fuerte. Hace poco también. Sí, pero salvo, en esa época era muy fuerte el equipo. Sí. Salvo estos últimos tiempos, bueno, que no está yendo bien futbolísticamente en el campeonato, pero ha sido campeón provincial, ha participado con importantes logros. En esa época tenían muy buen equipo. Sí, siempre fue Tirolesa un tradicional ganador de la liga, hizo muchos títulos, pero bueno, ahora ya se ha decaído futbolísticamente, seguramente va a aparecer seguramente con la otra figura. Ojalá, claro, ojalá que sí. Y también el acompañamiento masivo que tenía en esa época, hay que recordar, como vimos decías, que no había televisión en esa época, no era como ahora que prendes la tele y prácticamente tenés un partido de la Liga de Europa, de una liga. Allí en esa época la diversión era... Había que ir a la cancha, claro. Sí o sí, claro, esa es la diferencia, ¿no? Y cuando llegas a Colombia, ¿qué tan diferente era el fútbol? ¿Se vivía, o por ahí uno lo compara con Brasil, que lo viven con más alegría? ¿En Colombia era algo más menos dramático? Es muy similar al brasilero. El jugador colombiano es más folclórico que nosotros, o sea, no le ponen tanto drama a la cosa, no sé. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que no, que es mejor o que es peor. No sé si será mejor o peor, pero es distinto, ¿viste? Es distinto. Y eso al principio uno lo siente porque nosotros en eso somos más temperamentales, somos más dramáticos, perdíamos un partido y nosotros nos amargamos la vida y los compañeros colombianos venían en el micro, porque a veces viajábamos ahí a ciudades cercanas
2 horas y media o 3 horas, entonces íbamos y volvíamos en micro, no había que tomar avión. Y perdíamos. Un día fuimos a jugar a Manizales y me acuerdo siempre veníamos con los 3 argentinos que éramos, Soma, Curia, Londero, éramos los 3 delanteros que jugábamos, y ese día nos dieron un baile, nos ganaron 3-1 y nosotros veníamos en el micro muertos, ¿viste? Estábamos con una bronca y los compañeros atrás, en la parte de atrás del micro, con unas grabadoras grandes que se usaban en esa época, le metían el cassette y bailaban salsa, todo el viaje bailando salsa. Bailaban, y la música, todo. Y nosotros decíamos, mira vos, nosotros nos rompemos la cabeza porque perdimos. Y esto no les... O sea, no es que no les importara, pero terminaba el partido y ya, listo, chao. ¿Y te adaptaste a eso? ¿Aprendiste a hacer un cambio? Y no tomarlo tan dramático. Claro, tenés que adaptarte porque... Sí, que te sirve para la vida también eso. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. El colombiano en general, no solo el jugador de fútbol, el colombiano en la vida cotidiana es igual, o sea, viven más el día a día, ¿viste? Viven más el hoy, no piensan tanto, bueno, y si hoy me gasto 5.000 pesos, ¿mañana qué hago? No, bueno, mañana veré qué hago, pero ¿viste? Hugo, ¿cómo es la llegada futbolísticamente a Colombia? Sabemos que estuvo en Gimnasia, de ahí se va a Colombia. De ahí me voy a Colombia por recomendación también, por recomendación. Un jugador que había jugado en el Deportivo Cali, en el América, Juan Eulogio Relaveitia se llamaba, después fue jugador de River y bueno, fue bastante famoso en su época. Él era el técnico estudiante y yo estaba en la división inferior de Gimnasia. Sí, sí. Entonces lo llamaron de Colombia, lo llamaron a preguntarles que necesitaban un número 9, un número 10. Y entonces él dijo, sí, acá dice hay un chico, un número 9, joven, que le va a servir para el fútbol colombiano, le va a ir bien, lléveselo, yo lo recomiendo. Y sí, efectivamente fue así. Entonces llegó la gente de Colombia y hicimos el contacto y me fui, pero por recomendación, así que era como se manejaba en esa época, ¿no? Recién nos contaba que estuvo un tiempo en Colombia, vuelve de vuelta. Un año. El primer año estuve en Colombia. Y yo me había ido a préstamo, pero no había ninguna opción, ninguna cláusula. Y entonces el segundo torneo nos fue muy bien, el equipo que salió subcampeón, yo salí goleador del torneo. Entonces Gimnasia se enteraron, entonces me citaron que volviera. Y entonces me devolví en el año 70, volví a Gimnasia. Y después nuevamente... Y después en el 71, jugué el 70 en Gimnasia y el 71 sí me fui, me vinieron a buscar otra vez, de otro equipo, y en este caso del Cúcuta. Y bueno, y sí, arreglé, yo ya conocía la ciudad, conocía el fútbol, ya me había acostumbrado al ambiente, digamos, entonces no lo dudé. La primera vez sí lo dudé un poco porque haberse ido a Colombia a los 22 años era un poquito una aventura, ¿no? Porque en esa época no se sabía nada. Yo decía, bueno, después que firmé el contrato, después que hice el arreglo, yo decía, carajo, ¿yo qué hice? ¿A dónde voy? ¿Cómo será Colombia? ¿Cómo será el fútbol en Colombia? La gente, ¿qué comerán en Colombia? ¿Cómo vive? No tenía ni idea, ¿viste? No es como ahora que te metes ahí al computador y en un ratito sabes todo. En esa época no, era un poco una aventura irse a Colombia. Pero después ya la segunda vez no, porque ya me fui convencido y sabía dónde iba y todo. Sobre todo teniendo en cuenta que Cúcuta, el lugar donde vos actualmente vivís, Hugo, es muy diferente a lo que es la zona de Medellín. Es una zona que está... completamente distinto, claro. Primero es una ciudad mucho más pequeña y segundo el clima, donde vivo hace muchísimo calor todo el año. Además, como allá es trópico, no hay estaciones, entonces todo el año hace calor. Pero es una ciudad muy tranquila, se vive bien, relativamente todo está cerca, no hay aglomeración de tránsito ni nada de esas cosas, entonces una ciudad que todo queda a 5 minutos, a 10 minutos, entonces yo me acostumbré a eso, ¿viste? Además porque vengo de un pueblo, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, ¿no? Las ciudades grandes. Medellín, una ciudad extraordinaria, y en la época que yo viví, porque viví 7 años en Medellín, no era lo que es hoy en día. Hoy en día se creció, es una metrópoli impresionante Medellín.
Pero en esa época era un poquito más pueblo, más ciudad más pequeña, era muy agradable para vivir. En Medellín, tu etapa más importante. Sí. En Nacional. Sí, yo llego a Cúcuta en mi segunda ida y el año 71 y 72 me fue muy bien, los 2 años salí goleador y entonces cuando llegó a fin de años, el presidente, que era una persona muy decente, muy querida, me llamó un día y me dijo: mira, Hugo, acá hay un pedido del Junior, un pedido de Santa Fe, un pedido del Cali y un pedido de Nacional. 4 gigantes. ¿A dónde querés ir? Afortunadamente, por eso te digo que yo siempre se lo agradecí, porque él como presidente hubiese dicho, bueno, si el Cali me da 10 pesos más, se va para el Cali. Claro. Él tuvo la gallardía de preguntarme, y yo elegí Nacional por el equipo, porque me gustaba mucho el equipo, y la ciudad también, ¿viste? Por las dos cosas. Entonces le digo: no, Humberto, véndame a Nacional. Y efectivamente así fue, me vendió Nacional. ¿Campeón ahí? Sí. ¿Cuántas veces? Yo llegué en el 73 y salimos campeones. Ese fue un año extraordinario. Ese año no salí goleador del torneo, pero sí fui goleador del equipo. No me acuerdo la cantidad de goles, 25, 26. Allá para salir goleador había que hacer 30 goles, más o menos, los partidos. Pero nos fue muy bien, el equipo salió campeón, hacía 20 años que no salía campeón nacional, y salimos campeón ese año, fue un acontecimiento en la ciudad, la verdad que fue un momento extraordinario. Nacional hay que tener en cuenta que es el campeón vigente de la Copa Libertadores. Correcto, sí, claro, es el campeón vigente. Después el segundo año, el 74 salimos subcampeones, pero jugamos Copa Libertadores, nos fue muy bien, también en Copa Libertadores. Después el 75 sí el equipo no anduvo bien, que el 75 fue la época de la selección, y el 76, que fue mi último año, volvimos a salir campeón. 19 de agosto de 1976 se da un hecho increíble para Puesto Viejo, que 2 nacidos y criados en Puesto Viejo se enfrenten en Colombia, algo realmente inusual, inesperado. River va a jugar un amistoso ante Atlético Nacional. Nacional formaba y tenía en su equipo a Maturana, claro, entre otros, Peláez, Olmedo, Castañeda, Bóveda y Hugo Londero de 9. River con Fillol, Perfumo, el Gringo Ártico, JJ López, Mostaza Merlo, Sabela, el ex técnico de la selección, claro, Jorge Blanco y Oscar Mas. Así formaba el equipo en ese momento de La Bruna, el River de La Bruna, y Nacional con Subeldía, de técnico. Hacía poquito que había llegado Subeldía. Héctor Ártico cuenta la anécdota de ese partido, da una versión que me parece, no sé si es tan real, me parece, pero el Gringo Ártico cuenta sobre ese enfrentamiento entre Londero y Ártico en Colombia. Vamos a jugar con River a Colombia, veníamos de una gira por México, vamos a Colombia y nos toca jugar con Hugo jugaba en Nacional de Medellín, en el verde, y el Hugo jugaba de 9 y yo de 6. Y lo tenía que sacudir, porque escúchame, el 9 quiere hacer goles. Pero cuando te lo encontré, o sea, ¿sabías que te ibas a encontrar con alguien? No, ya sabía que escuchame, nos habíamos saludado todo, pero él de su lado y yo del mío, ¿viste? Me pasó lo mismo que con... Pero una cosa increíble que... Con el hacha... pueblo se cruzar en Colombia. Escúchame, porque él se fue a jugar allá y toda su carrera de Hugo la hizo la mayoría allá, ¿me entendés? Y bueno, me pasó lo mismo con el Hacha Ludueña cuando jugamos con Talleres de Córdoba con River, jugamos octavo de final en la cancha de Boca, y la gente de Talleres cuando terminó el partido me esperó afuera y me querían pegar. Le digo, paren, le digo, porque va a haber cazote para todo, le digo, porque no es así, le digo. Dice, pero lo mataste a patada al negro Ludueña. Disculpe, ¿de qué lado juega el negro Ludueña? De Talleres, ¿no? ¿Yo de qué juego? De River, discúlpeme, yo defiendo la camiseta de River, ahora como defendía la de usted, si le quieren entender, entiendan, y si no, discúlpeme, le digo. ¿Entendés? Y con Hugo no es que nos pegamos, pero como decía La Bruna, ¿sabe de qué vive el 9? El 9 vive de darle unos bailes a usted y hacer 2 o 3 goles. Y usted vive de machucarle las piernas y que no haga ningún gol.
¿Y te hizo algún gol ese día o no? No, creo que empatamos y terminamos a penales, algo así. O terminamos 1-1, algo así fue, ¿me entendés? Pero fue un partido que a mí me gustó jugarlo porque nos conocíamos de toda la vida acá de Puesto Viejo, de chiquitos, ¿me entendés? Nos hicimos todos acá, no acá, sino que en la esquina allá en el Porvenir, ¿viste? ¿Me entendés? Bueno, él dice que no le pudo hacer goles ese partido. Claro, él como defensor dijo que el 9 vive de hacer goles. Sin embargo, las crónicas de ese partido dicen que Nacional de Medellín ganó 1-0 con gol de Hugo Londero. Sí, o sea, a mí me entró la duda ahora, pero yo también pensaba que el gol lo había hecho yo, porque inclusive me acuerdo de la jugada, porque fue un córner del lado izquierdo, lo pateó un compañero con perfil derecho, y alguien peinó la pelota en el primer palo, y yo entré por el segundo y cabeceé y hice el gol. O sea, es la imagen que tengo, no creo que me equivoque, no creo que me equivoque, pero... ¿Y cómo fue eso de enfrentar? Pero lo voy a investigar porque me quedó ahora... Hay tapa de diario y todo. Sí, ahí vi que sale un periódico. Exactamente. Y seguramente si uno agranda la letra, de pronto un poquito se alcance a ver. Habría que... Ahí está en la pantalla. Ahí está, la pantalla se ve. Nacional fue más grande que River, lo derrotó 1-0 cuando pudo llenarlo de goles. ¿Cómo fue eso de enfrentarte y de encontrarte con Héctor Ártico allá en Colombia? Y bueno, fue lindo, ¿no? Imagínate, dos gringos de Puesto Viejo, encontrarse en esa circunstancia, con esos equipos. No, lógico, es una satisfacción, es una cosa que son los momentos que le quedan grabados a uno de por vida. Y bueno, pero fue muy lindo porque, bueno, inclusive el día anterior que nos vimos y la charla y después el saludo ante el partido y todas esas cosas, eso es hermoso, ¿no? Claro. Y llevabas años sin verlo, obviamente. Sí, claro, lógico, porque yo ya me había ido hacia 75, del 69, del 71, 72, 73, 74, hacía casi 5 años que no nos veíamos. Entonces, fue muy lindo. Sí, perdón. ¿Cómo llega la selección de Colombia? Bueno, en esa época los equipos colombianos podían contratar muchos extranjeros. Jugábamos 6 extranjeros por equipo. Y casi todos, o prácticamente todos los equipos tenían los 6 extranjeros. En esa época como que no salían... Ahí están, ahí tenemos... Mira, dos nacionalizados que jugaron la Copa América del 75. Este muchacho es uruguayo, Silva Pacheco de apellido. Silva Pacheco. Es uruguayo. Jugador de Junior por la camiseta. Claro. Por la camiseta roja y blanca de Junior. En el Junior, él jugaba en el Junior. Jugó en el Cúcuta y después jugó en el Junior. Y en ese torneo yo tuve la mala suerte que antes de empezar la Copa Libertadores, porque la Copa América se jugaba distinto, se jugaba a partido de ida y vuelta. No, se jugaba, duró 5 meses la Copa América, no se jugaba en una sola sede, claro. Había que jugar partido de ida y vuelta. Y en un partido amistoso, 15 días antes de empezar el torneo, de empezar la Copa, a mí me lesionaron en un partido amistoso contra Santa Fe, me fisuré un tobillo, tuve una fisura en un tobillo. Entonces las 2 primeras rondas no las pude jugar. Claro que desde que me lesionaron hasta la otra, hasta que pude jugar, pasaron 3 meses. ¿Contra quién jugaste? Entonces yo jugué, porque la primera ronda jugó Colombia con Ecuador, sí. Pasó Colombia. La segunda le tocó con Paraguay, pasó Colombia. La tercera nos tocó ya en semifinales con Uruguay, que había sido el campeón de la Copa anterior, y nosotros lo eliminamos. Ganamos en Bogotá 3-0 y después perdimos en Montevideo 1-0 y pasamos. Y jugamos la final ahí ya jugué, contra Uruguay pude jugar y la final contra Perú también. O sea, ganamos en Bogotá 1-0, perdimos en Lima 2-0 y jugamos el tercer partido en Caracas y perdimos 1-0. El Cholo Sotil, un gran jugador, nos hizo el gol. Pero Perú tenía un equipo sensacional, fue el equipo, digamos... La época dorada del fútbol peruano. La época dorada del fútbol peruano, sí. Que después ese mismo equipo fue el que vino al campeonato mundial del 78, Sotil, Cubillas, Oblita, Uñante, Chumpitaz, un jugador que jugaba en Boca, un marcador central, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, un equipazo tenían, un equipazo. Y con ese equipo... Estuviste a punto de ser campeón de una Copa América. A tercer partido, sí, perdimos en tercer partido 1-0.
Pero Esa ya, fue la ya, historia. ya era goleador dentro del fútbol colombiano. Sí, claro, yo ya había jugado 5 torneos en Colombia. Claro, había jugado 5 torneos. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de nacionalizarse respondía más a una necesidad de los equipos colombianos Sí. de liberar un cupo extranjero, no por Correcto. necesidad de jugar en la selección. Correcto, o sea, nunca mi nacionalización tuvo que ver con la selección, o por lo menos yo nunca lo pensé. Y mi nacionalización no fue, el motivo no era ese. Yo me nacionalicé porque me lo pidió el presidente del club. Mi esposa es colombiana, yo ya estaba casado, tenía un hijo colombiano, entonces ya llevaba varios años allá, me sentía bien, entonces sí me lo propusieron y lo acepté, dije sí, me nacionalizo, no hay ningún problema. Y bueno, y después la sorpresa vino como a los 6 meses cuando me citaron para jugar la Selección Colombia. Que por cierto, como fui el primero, digamos, o la primera vez que en Colombia jugaba un jugador nacionalizado o un jugador de otra nacionalidad, siempre hubo un poquito de controversia en el periodismo, ¿no? De recelo un poco, ¿no? Y sí, de una parte, no de todos, porque... Y bueno, y la cuestión era que... No, que por qué, que le va a quitar el puesto a un colombiano. O sea, la discusión no era por el mérito, digamos, deportivo. O sea, sí. Eso aparentemente no estaba en duda, que yo tenía la capacidad sino por si naciste o no en Colombia. Claro, el problema era que ellos decían que yo le quitaba la posibilidad a un jugador colombiano, ¿viste? Entonces, ahí hubo un poco de controversia con eso, pero no pasó, no hubo ningún problema. Y en la selección me recibieron espectacular. Estuvimos prácticamente 5 meses, siempre juntos, nos concentrábamos mucho tiempo y fue una experiencia muy linda. Jugar en una selección es lo que uno sueña, que era lo que yo te decía recién, que esas etapas que se van cumpliendo en la vida, que quiero jugar en el exterior, que quiero salir campeón, que quiero salir goleador, que quiero jugar en un equipo grande, que quiero jugar en la selección, entonces... Son una serie de cosas que se van cumpliendo que lógicamente son muy buenas. Hablábamos de eso anteriormente. ¿Se imaginó llegar hasta donde llegó usted? Y no, viste, uno no, la verdad no. Cuando sos chico no alcanzás a ver qué va a pasar con vos, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre sí tiene la ilusión de progresar y de cada día mejor. Y yo fui muy profesional. Yo siempre, para mí era el fútbol y fue una profesión. Yo vivía las 24 horas para el fútbol.